Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un programa de Cayetanamente. Este es un espacio donde podemos conversar sobre diferentes temas de salud mental. Les habla Dani Araujo, psicóloga y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y hoy vamos a hablar sobre un comportamiento sexual. A veces nos expresamos y estos comportamientos se convierten en hábitos. Pero ¿qué pasa cuando este hábito comienza a ser excesivo o la persona tiene una necesidad de expresar esta conducta sexual? Vamos a hablar sobre las adicciones a la sexualidad o adicciones sexuales. Para ello y para conocer mejor esto, vamos a estar como invitado con el doctor Luis Pérez Flores, quien es psicólogo, psicoterapeuta, sexólogo clínico, director del Instituto Psicosex y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien ya le damos la bienvenida. Doctor Luis Pérez, muchísimo Gracias, gusto. doctora Dani Araujo, un placer de estar en este programa. Igualmente, y bueno, doctor. Contento de venir a Cayetano Heredia. Muchísimas gracias por darse esta oportunidad de poder compartir con nosotros y con el público sobre un tema tan importante para el comportamiento de las personas en su vida sexual. Hablar de adicciones es un comportamiento que nos llama hacia una especial atención, pero hablar de adicciones sexuales aún más, ¿verdad? Claro que ¿Qué son sí. las adicciones y cómo lo diferenciamos de las adicciones sexuales? Claro que sí. Las adicciones en general tienen una concepción clara respecto a la incapacidad de abstenerse y de detenerse. Y en cuanto a las adicciones sexuales, en realidad cumplen más o menos estos criterios, pero fundamentalmente están referidas a un comportamiento altamente frecuente, compulsivo, que cuando aparecen son difíciles de detener. Es decir, si de pronto una persona está en el trabajo y se viene un pensamiento intrusivo, entonces este pensamiento hace que la persona se active y lo lleve a realizar con una dificultad de poder controlarse. Es decir, entra el pensamiento, entra el deseo y la persona quiere ejecutar la conducta sexual. Y en los patrones de considerar la adicción sexual a las adicciones convencionales, en este caso no convencionales, ¿son los mismos? Es decir, ¿hay patrones de abstinencia, hay patrones de dependencia? Ese asunto es sumamente interesante. Por lo siguiente, porque cuando existe una sustancia, como puede ser, no sé, la pasta, la cocaína, lo que fuera, hace que el cuerpo empiece a incorporar esta sustancia y producto de la falta de esto, aparece un síndrome de abstinencia. En este caso, en el asunto sexual, interesantemente no hay una sustancia de ese tipo que lo lleve a ello. Sin embargo, al parecer, de hecho, existen determinadas sustancias químicas que se van a activar justamente a partir de lo que previamente ha acontecido, que es un condicionamiento previo, ¿no? Es decir, la conducta sexual o el comportamiento sexual se ha ejecutado y ha venido un efecto tipo reforzante, pero esto se va volviendo recidivante, se va volviendo intensivo. Entonces, a partir de ello, la persona empieza a sentir frecuentemente ganas. Y una característica importante que quisiera señalar y que nosotros lo vemos constantemente en la clínica es que se produce lo que nosotros hemos denominado una activación hipererótica. Eso es interesante, ¿no? Entonces la persona justamente está muy sensible a poder responder eróticamente ante cualquier circunstancia relacionada con el acto en sí. Conducta. Esto nos lleva a considerar que hay algún factor de vulnerabilidad, quizás factores personales, factores que podrían incitar. Me parece que eso es interesante plantearlo así. En realidad se ha pensado mucho en determinado tipo de factores, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta, y les digo a partir de la experiencia clínica, es que fundamentalmente cualquier persona podría hacer una adicción sexual. El asunto es entrar en el camino y continuar en el camino. Y si uno continúa en el camino,
lo que simple y llanamente va a hacer es llevar a ello. Sin embargo, al parecer podría haber algún tipo de persona que podría ser más fácilmente una adicción sexual que otra. Pero interesantemente lo que observamos, por ejemplo, a veces se ha pensado que las personas tímidas, por no tener acceso a una vida sexual, cuando definitivamente ellos igual están activados sexualmente, pero con bastante frecuencia estamos encontrando personas extrovertidas, ¿no? Como que un no factor de personalidad. es una expresión, digamos. No necesariamente, ¿no? Justamente la posibilidad de la extroversión le ha llevado a tener una variedad de situaciones. O busca de sensaciones. Exactamente, ¿no? Entonces, debido a eso, la persona va a encontrar algo sobre lo cual se va a pegar, porque definitivamente una característica de lo sexual es el placer sexual, que actúa como un refuerzo sumamente potente. Basándonos en este último punto del reforzamiento que se da y en lo que dijo, en el sentido de que va a haber un proceso y una continuidad, Cierto. Entonces probablemente estamos hablando de factores que hacen de que se vaya reforzando, factores de la conducta que poco a poco se va incrementando y quizás hasta llegar, usted dirá, a una dependencia emocional. No específicamente el término dependencia emocional, que es un término incluso que está en cuestionamiento, ¿no? Okay. Me explico, o sea, ahora reconocemos mucho más que el término dependencia emocional está más bien relacionado con la dependencia afectiva amorosa. Así es. ¿No? Entonces, porque como que emocional nos abarca muchos aspectos, ¿verdad? Y en este caso específicamente de lo sexual, no necesariamente existe un factor afectivo. Ojo, sino que frecuentemente más bien se da justo por lo sexual. Es decir, en ese sentido uno puede observar que las personas que hacen una conducta adictiva sexual no están haciendo una conducta afectiva. Al contrario, el hecho de consumir, por ejemplo, cuestiones por las redes, lo que se denomina como pornografía, o consumir prostitución, por ejemplo, son actividades que no meramente son afectivas. Y el caso específicamente la masturbación igualmente. Es decir, personas que están utilizando las redes con las cuales se van masturbando, ¿no? Gente, por ejemplo, que termina de trabajar y en vez de irse a la casa, ¿no? Se puede quedar en la oficina, o lo que antes pasaba, se iban a determinadas cabinas precisamente a mirar cuestiones sexuales y a masturbarse, ¿no? Doctor, mire, muchas veces las personas pueden estar teniendo este tipo de conducta, pero asumen que se han acostumbrado, que de repente eso les relaja, etc. ¿Cómo reconocer que ya la persona está teniendo una hiperconducta en su comportamiento sexual, ¿no? ¿Cómo lo diagnosticamos para identificar este tipo de adicciones? Claro. Hay un punto que es interesante mencionar. En realidad hay personas que son activas sexualmente, ¿verdad? De por sí, ¿está bien? Sin embargo, hay otras personas que, no siendo supuestamente tan activas, se pegan a algún tipo de actividad y la empiezan a repetir y repetir. Entonces, como hay niveles, o sea, hay niveles de adicción sexual, diríamos niveles leves, niveles medianos, o ya niveles intensos, ¿no? Cuando ya la conducta pues ha desbordado y está sin límites. El punto es justamente lo que usted pregunta, ¿no? ¿Cuándo yo reconocer mi límite? ¿Verdad? Entonces, como es una conducta que va increciendo, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que las personas pueden aprender a reconocer, más allá de decir, sí, pues lo hago porque me relajo, ¿no? Es igual que el alcohol, por ejemplo. El alcohol uno va tomando en un tiempo y me relajo, dice, ¿no? Pero ahí hay una circunstancia que es central. O sea, una vez que de pronto aparece el estímulo que me va a activar, no lo puedo ya detener, ¿no? Entonces, de hecho, voy dirigido a tener que ejecutar la conducta, ¿no? Y eso es uno de los primeros síntomas que uno puede notar respecto a que no puedo ya empezar a controlar mi conducta. Que es diferente a si hay, claro, hay un adicto ya muy intenso, ahí definitivamente el control está casi cero, ¿no? Pero en el caso de aquellos que están empezando,
justamente los límites, una de las características centrales es esa, ¿no? Que ellos mismos se dan cuenta. La dificultad. La dificultad ya para eso, ¿no? Se le viene, como a veces dicen, se me viene el gusano, dicen ellos, ¿no? Y ya lo hago, ¿no? Y empiezo a hacerlo. Ya no soy capaz de detenerme, ya no soy capaz ni siquiera de pensar si tengo pareja, si tengo trabajo, si tengo alguna actividad académica que hacer o alguna actividad, algún compromiso. Y la persona se le presenta la situación y es más, puede postergar ese otro tipo de actividades con el afán simple y llanamente de ejecutar la conducta placentera. Entonces ya estamos hablando de cómo se van comprometiendo progresivamente. Exactamente. ¿No? Y ahí mismo, asociado a eso, porque no solamente es el asunto del placer, como a veces este placer puede estar asociado con una disminución de ansiedad, de angustia o de algún estado emocional incómodo. Y cuando hablamos de la persona, estamos hablando de la mujer, del hombre, y clínicamente hay de pronto características que lo diferencian, hay factores que de repente deberíamos tener en cuenta para esta identificación. Como usted bien sabe, en un tiempo determinado se hablaba de la ninfomanía relacionado para el caso de las mujeres y para el caso de los varones como la satiriasis, ¿verdad? Eran los términos que se utilizaban. Pero en esencia, lo que les conlleva a ejecutar este tipo de conducta es eso, ¿no? Esa impulsividad que se presenta una vez realizada. Y de manera interesante, en algunos casos, incluso a pesar de que se llegue a hacer la conducta sexual, por ejemplo, en el caso de mujeres, ni siquiera se tiene que llegar al orgasmo, necesariamente se tiene que llegar al orgasmo. No, lo hizo con alguna persona, pero eso de ahí le lleva a la búsqueda de otra persona. O también puede presentarse con orgasmo, pero inmediatamente, dado el orgasmo, específicamente el caso de una persona que encontraba parejas en el micro, ¿no? Donde estaban yendo, entonces se bajaban y era cualquier desconocido, hasta podrían ser desde el punto de vista estético para ellos personas no muy agradables o no muy agraciadas, pero saciaban, diríamos, esa angustia que tenían, inmediatamente cortaban y se iban. Entonces eso puede pasar indistintamente en mujeres o en varones. En caso de varones, a veces hay varones pues que se meten a lugares no muy deseables, diríamos, ¿no? Pero la impulsividad de su conducta le lleva incluso a no tener un miramiento al respecto, lo cual le hace con demasiado riesgo. Claro, y esto, por supuesto, repercute en su vida, ¿no? Definitivamente. Todas las áreas. En todas las áreas. Sobre todo, como digo, en aquellos que ya el asunto está más intenso. Con mucha frecuencia, ahora nosotros estamos viendo, bueno, en la clínica donde nosotros trabajamos, estamos viendo no necesariamente personas que han desbordado con su adicción, sino que diríamos que están en una adicción media, pero con mucha frecuencia lo que pasa es que son descubiertos, ya sea por un descuido, o porque dejaron algo ahí, o porque algo está pasando con la cuenta, o algo está pasando con el teléfono, ¿verdad? Claro. Entonces empiezan a aparecer, o algo estás haciendo pasándote del tiempo. Entonces, si tienen pareja, alguien va a buscar eso. Recuerdo el caso de un señor que interesantemente no hacía meramente una conducta sexual en el sentido de masturbarse o llegar, sino que era un adicto acumulador. El adicto acumulador es aquel que, por ejemplo, acumula pornografía y lo va guardando informáticamente. Claro. ¿No? Entonces, algo pasa. Y no es que necesariamente hayan llegado a desbordar. Digo esto porque a veces uno dice, sí, pues, pierdes el trabajo. De hecho, lo hay. ¿No? Pierdes la pareja. De hecho, lo hay. Pierdes la actividad académica. Es decir, pierdes tu entorno equilibrado, ¿no? Entonces, pero diríamos que esa es gente que ya está bastante avanzada, que de hecho lo hay. Y esto nos lleva a la situación cuando de pronto las personas inician un comportamiento y se dan cuenta que algo está pasando, que no es frecuente, que de pronto está teniendo. Entonces, en ese momento... Hay algo raro ahí, ¿no? En ese momento, ¿cómo podemos nosotros de pronto sugerir, de repente recomendar, cuál es la expectativa que esperamos, ¿no? Con mucha frecuencia ellos mienten y se mienten. ¿Por qué? Porque no quiere decir que no sea placentero. Entonces están en cierta forma protegiendo su privacidad.
Y ese es uno de los principales problemas cuando la persona tiene que llegar a consulta. Lamentablemente, muchos llegan descubiertos. Sin embargo, mientras lo están ocultando, pues no van a ir a la consulta porque se trata de un comportamiento altamente placentero. Claro. Ojo, de hecho, entiendo que este canal lo están viendo varias personas. Así y ciertamente lo que tiene que pensar la gente es justamente estas consecuencias que con mucha frecuencia son graves, ¿no? Hay gente, y esto no es por asustar, ¿no? Hay gente que ha contraído el VIH, hay gente que contrae cosas, hay gente que se mete en comportamientos riesgosos, ¿no? Hay gente que ha sufrido consecuencias por meterse en lugares psicopatizados, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ese tipo de cosas. Entonces, un poco como para advertir, para que las personas sepan, ¿no? Que esto que les está pasando definitivamente es algo que va, si no afecta ahora su vida, les está afectando. Entonces, reitero, tienden a privatizar mucho el asunto y lo esconden muy bien. Y lo esconden muy bien. Esa es una habilidad que ellos aprenden, sí, y lo van desarrollando cada vez más. Es decir, si en alguna oportunidad los han descubierto y no han pasado como adictos, sino no, ha sido un comportamiento casual, ha sido una infidelidad o ha sido algo, entonces aprenden a esconderlo mucho más y cada vez se refinan. Claro, al final de cuentas el resultado es tener una mayor adicción. Doctor, hay algunos estudios donde de alguna manera han relacionado la adicción a la sexualidad con otras variables psicológicas, como por ejemplo, pocas expectativas de éxito, baja autoestima, otros factores, ¿no? Pero esto no implica una causalidad, ¿sí? No. Definitivamente. Pero sin embargo, ¿cómo podríamos nosotros asociar con otros factores, ¿no? Que podrían ser de pronto preventivos? Claro, sí. Me gusta eso, el término asociar. Y cuando digo asociar, más lo entiendo como correlacionar. Pero que como causalidad, nosotros hemos encontrado en las historias clínicas, interesantemente, un tipo de conducta sexual pura sin afecto. Por ejemplo, el caso de un señor específicamente que, por ejemplo, por alguna razón empezó a tener actividades sexuales, siendo generalmente adolescentes, en etapas de masturbación, con la perrita de la casa. Entonces, eso de ahí ya nos está dando un tipo de condicionamiento sexual que podría en cualquier otro momento saltar, como que lo pasó, a relacionarse con cualquier otro tipo. Es decir, los estímulos sexuales, las posibilidades sexuales son diversas y variadas y están en cualquier parte. Sin embargo, lo que algunos estudios dicen es que esto se relaciona con la autoestima. Entonces, al principio dije que no necesariamente pasa eso, pero eso es lo que correlaciona. Claro. Pareciera ser más bien que producto de la adicción podría pasar que la persona pueda sentirse afectada en su autoestima, pero no es que necesariamente pueda ser una causalidad. Sin embargo, algo que sí me queda muy claro y que con frecuencia observamos, incluso, como digo, la experiencia mía es muy clínica, ¿no? Investigaciones de caso único, es la disminución de la ansiedad. Eso es muy, 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 muy importante. En realidad, ¿qué tenemos? No necesariamente tenemos personas sumamente ansiosas, sino que han hecho que la disminución de la ansiedad, cualquiera que fuera, cualquier nivel que fuera, pasa a ser reducida a través de la actividad sexual. Pero igualmente encontramos personas que podrían estar relacionados con determinados estados depresivos. Es más, con estados depresivos larvados. Claro. Lo que se conoce como estados depresivos larvados. Entonces, porque hay que entender que en realidad la conducta sexual es una expresión en general de lo que le pasa a una persona. Así es. ¿No? Entonces, este estado depresivo larvado podría estar igualmente desencadenando y de hecho asociar. Pero igualmente, de manera interesante, que sí nosotros en algunos datos que hemos llevado a cabo, es que estas personas pueden haber tenido tempranamente lo que se denominan esquemas maladaptativos de abandono, por ejemplo, ¿no? Los esquemas maladaptativos de abandono, que como sabemos, a veces esto disminuye, que va a generar cierta angustia
y baja, ¿no? Claro. Sobre eso no existen estudios específicamente correlacionales. Es más, son datos clínicos que nosotros podríamos estar Y va a generar tipo de pensamientos que va a obligar a justificar su conducta. Exactamente. Sí, ciertamente está asociado a personas que pueden tener alguna otra predisposición a alguna otra adicción. Es decir, que pueden ser en el caso de alcohólicos, que pueden ser en caso de personas que consumen drogas o ludópatas, o si no necesariamente están en esa situación, pero que están en franco proceso o que están relacionados con ello. El otro factor que tiene relación con ello es la poca moralidad que existe respecto al desarrollo de cualquier tipo de conducta. Eso es bastante frecuente. Pero uno de ellos es, que me parece igualmente central, es si la persona tiene algún tipo de desorden de personalidad. O sea, esas son cosas que podrían incrementar. Interesantemente, personas que incluso están calificadas como TLP, podríamos empezar a observar también la frecuencia de una aparición mayor de esto. Sin embargo, en línea general, esto es lo que nos dicen ciertas investigaciones, pero en general nosotros vemos personas que, bueno, pueden ser ciertamente tímidas, ¿no? Pero que tienen familia, ¿no? Podemos ver en personas, por ejemplo, donde se ha perdido la afectividad por la otra persona o no es lo mismo en su relación, también que pueden hacer. Por eso que decía, son varias las variables que tenemos que tener en consideración. Sin embargo, creemos que cualquiera puede hacer una adicción sexual. Y esto nos lleva a una situación importante, ¿no? La vida sexual, ¿no? Sí. Recomendaciones para la vida sexual que de alguna manera te permita una buena regulación en la conducta sexual. Sí, no es una pregunta sumamente simple. Me refiero, es cuestión de pensar en que si estamos queriendo dar tips para las personas, ¿verdad? Pero lo cierto es que si uno no quiere caer en la posibilidad de generar una conducta compulsiva sexual, que va a ser dificultosa en realidad, ¿no? Tiene que ver con justamente el manejo en general del estado emocional, ¿no? Es decir, las personas deben aprender, repito, es una expresión de lo que le pasa a la persona, la conducta sexual, ¿no? Si las personas tenemos algún problema de tipo emocional, es importante que sepamos que existen especialistas a donde podemos acudir, si es que no lo podemos manejar nosotros, ¿verdad? Lo otro es que, de hecho, si hay estados depresivos, igualmente que pueden relacionarse con eso, ¿no? Sin embargo, dentro de todo ello, ¿no? Si nosotros observamos que efectivamente de manera temprana nuestra conducta ha sido un poco distinta a los demás. Un poco distinta, ¿verdad? Es importante que pensemos en que existen especialistas que pueden atender esto. Y ahí centro en algo que es importante. Y me van a perdonar en general los colegas, no es que cualquiera puede hacerse cargo de este tipo de trabajo. Efectivamente. ¿No? Entonces solamente creo que deben de acudir a centros especializados. Es más, nosotros de hecho recibimos algunos pacientes que nos vienen de los centros de salud mental. Ese es el primer estamento que podría uno, el primer filtro, ¿verdad? Así es. Entonces, pero sí hay centros sumamente especializados donde se están atendiendo este tipo de casos. Eso es lo que yo podría recomendar. Claro. ¿No? Y quizás una última recomendación en el sentido a la resistencia al tratamiento. Wow, eso me parece fundamental, doctora, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como decía hace un instante, esta gente, mientras no lo pillen, está enrollado en su asunto, está perdiendo plata, está haciendo un montón de cosas porque incluso lo atrapa, está perdiendo la posibilidad de hacer proyectos, ¿no? Entonces, a veces ellos no acuden en primer lugar porque no saben que existe dónde ser atendidos, ¿no? En segundo lugar, la vergüenza, porque parecerá mentira, a veces son personas públicas o a veces son personas que simplemente no quieren que nadie se entere, personal, íntimo, que alguien en su muy personal. entorno. Y eso ellos tienen que saber que realmente no es esa nuestra labor.
no están difundiendo. Hay un total secreto profesional que nosotros garantizamos a la persona que pueda venir a vernos. O sea, eso no va a pasar, ¿no? Y eso tienen que saber. En tercer lugar, o sea, las personas que están pasando por este tipo de circunstancias, lo que tienen que saber es que realmente van a poder, que sí pueden estar en riesgo. O sea, los riesgos son varios, ya lo mencionamos, el asunto del contagio, el asunto de cosas feas, el asunto de que a veces han sido descubiertos y en algunos casos han podido ser atacados, perder la vida, ¿no? Perder la vida. En cuarto lugar, algunos de ellos pueden llegar incluso a los intentos de suicidio, por no decir algo mayor. Entonces, eso es lo que tienen que saber, pero fundamentalmente que ellos tienen una posibilidad de recuperación. Digo esto porque a veces ellos creen que no hay esta posibilidad, ¿no? Entonces se sienten incluso hasta como que no van a salir de esto, pero en realidad sí se puede salir de esto. Bueno, es en la experiencia que nosotros hemos tenido. Doctor Pérez, le agradecemos muchísimo a usted, esa doctora oportunidad. Por las brillantes preguntas que ha hecho. Muchísimas gracias, y yo creo que el público ahora va a entender mejor qué es una adicción sexual. Claro que sí. Bien, hemos tenido la oportunidad de contar con nuestro invitado, el doctor Luis Pérez, quien nos ha podido dar la oportunidad de conocer más sobre las adicciones sexuales y sobre todo dar indicadores cómo podemos nosotros enfrentar esta situación y llevar una vida más funcional. No se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube y sintonizarnos en nuestro canal cayetano.plus.